Y entramos entonces a la clase número 15, sin antes, obviamente, hacer una oración, como siempre lo hacemos, porque necesitamos de Dios y necesitamos que Él esté con nosotros en esta clase. Así que vamos a hacer una oración y, hermano Bruno, si usted nos pudiera guiar en una oración para comenzar la clase. Amén. Señor Jesús, le damos gracias por un nuevo día más de vida. Gracias por su amor y su misericordia, Señor, que día a día usted la renueva a nuestro favor. Gracias porque en este momento nos ha permitido poder conectarnos, Señor, poder tener unos minutos del día, Señor, para aprender de ti. Ayúdenos a cada uno de nosotros a entender lo que se expondrá el día de hoy y ayúdenos a que cada día podamos interesarnos en aprender, en buscarle, en saber esta hermosa historia, Señor, que hemos estado desarrollando durante varias semanas, Señor. Rogamos una bendición por cada hermano que está conectado, por cada hermano que a lo mejor se va a conectar, Señor. Dejamos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Estás muteado. Ahí sí. Ya, ahora sí. Ya, hermanos, entonces comenzamos con la clase número 15, como dije. Vamos a ver hoy día algunas cosas de Dios emitiendo el juicio, algunas cositas de Noé y cómo era la tierra antes del diluvio, ¿ya? Que el tema del juicio del diluvio lo va a tratar nuestro hermano Bruno con nuestra hermana Belén, o parece que nuestro hermano Bruno solamente, la próxima semana, el día sábado, ¿ya? También por Zoom, para que ustedes lo tengan en cuenta. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir porque siempre hacemos un breve resumen, un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Entonces estamos en la clase número 15, como dije. ¿Ya? Y en nuestro esquema del libro de Génesis vamos en el diluvio. Yo creo que lo vamos a concluir la próxima clase para después comenzar con la dispersión de las naciones. Ahí la Torre de Babel y cómo se ejecutó eso, el tema de las distintas lenguas, por qué sucedió eso y todo eso lo vamos a ver ya en la clase subsiguiente. Ya, así que esta clase y la próxima yo creo que concluimos con el diluvio, que es una parte muy importante en la Biblia y en nuestra vida como cristianos. Debemos analizar esta fracción de la Biblia. Eh, Podemos sacar muchas cosas de las cuales nosotros desconocemos a veces y las cuales debemos aprender, así que muy, muy importante estaba esta sección de la palabra de Dios. Así que bueno, primeramente hacemos un resumen y usted si sabe la respuesta, obviamente que puede contestar. La idea es que participe, ¿ya? Y la primera pregunta es, o dice, mencione una de las características de los demonios vistos en la clase anterior. Vimos al menos un par, no sé si se acuerdan, pero ¿cuál es la característica de los demonios? Sabemos que los demonios eran ángeles, ¿cierto? Que ya su líder no era Dios, sino que era Satanás, eso lo vimos en la clase pasada. Y había unas características que tenían estos ángeles que lo hacían distintos a los ángeles de Dios, ¿ya? Y que se convertían en demonios. ¿Cuál era esa característica? O una de ellas, ¿no? ¿No? Bueno, la característica era básicamente que ellos transgredían ese sector en el cual Dios les había sido permitido moverse, ¿ya? Como nosotros, los seres humanos, también nosotros tenemos un cierto esquema de vida, nosotros tenemos una cierta pauta en donde nos podemos mover. Asimismo, los ángeles tienen un espacio donde ellos se pueden mover y desarrollar. Y lo que transgreden ellos es ese diseño de Dios, ¿ya? Por eso es que se convierten básicamente de ángeles a demonios, porque desobedecen a Dios y transgreden las normas de Dios
y por lo tanto no trabajan dentro de la esfera de los ángeles, sino que ellos transgreden ese diseño, ¿ya? Por eso es que ellos son demonios y esa es una de las características, básicamente. Eso es lo que vimos en la clase pasada, un poco. Otra pregunta. ¿Vemos la bondad de Dios en Génesis 6.3? No sé si se acuerdan Génesis 6.3, a ver si alguien lo puede leer para que mientras yo lo busco, pero ojalá alguien lo pudiera leer. Alguien que tome la bendición. Génesis 6.3. Amén. Y Amén, hermano. dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y la pregunta dice, gracias, Manfredi, ¿vemos bondad de Dios en Génesis 6.3? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿cierto? Eso también lo vimos en la clase pasada. Eh, Hay bondad de Dios porque al menos nos dio un tiempo, ¿cierto? Ya sea como cualquiera de las dos interpretaciones, que les dio al hombre un tiempo de 120 años, que era como el límite de vida, o ya sea que a la raza humana prediluviana le dio 120 años para que se arrepintieran, cualquiera sea de las dos interpretaciones, pero cualquiera sea las dos, como dije, vemos bondad de Dios. Y eso es lo importante y lo que tenemos que ver nosotros y extraer del texto, que vemos gracia de Dios en aquellas palabras donde vemos que hay un tiempo prudente, ¿ya? Y de sobra, creo yo, para que Dios pueda perdonar a quien quiera ir a Él, y también al mismo tiempo Él pueda aseverar su juicio con aquellos que no se quisieron arrepentir, ¿ya? Da ese tiempo y eso es bondad de Dios. Otra pregunta, ¿qué aprendimos sobre la palabra gigantes? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué aprendimos sobre la palabra Como, gigantes? ¿Mm? como algo de los caídos. Muy bien, los Nefilim, y significaba la palabra los caídos. Ya a eso se refiere, por eso también se habla un poco de los ángeles caídos y que estos ángeles tomaban posesión de aquellos hombres, y por eso sexualmente cuando se unían estos hombres poseídos por demonios, nacían los gigantes, ¿cierto? Y estos gigantes tenían poderes de fuerza extraordinarios, no normales, no convencionales, y por eso es que eran tan famosos en aquella época. Es una de las interpretaciones que se hace de Génesis, capítulo 6, ya para que ustedes lo lean o vean la clase anterior. Y por último, ¿qué atributos vio Dios en Noé para haber hallado gracia? Qué buena pregunta, a ver si alguien la puede responder. Creo que, o sea, por lo que recuerdo, dijimos que no había como ningún atributo en sí en Noé que dijera como, wow, me voy a fijar en él porque es diferente a los demás, sino que Amén. simplemente Dios quiso hacerlo así, ¿no? Qué buena respuesta, hermano Bruno. Excelente. Ahí tenía una pregunta media capciosa, a ver si alguien caía. Pero, ¿qué atributos vio Dios en Noé para haber hallado gracia? Ninguno. Muy bien, hermano Bruno. Y nosotros tampoco, hermanos. Nosotros tampoco. No hay ningún atributo, ninguna cosa que hicimos o que vamos a hacer que Dios conozca o que hicieron nuestros antepasados. Nada, nada para haber hallado gracia delante de Dios. Simplemente Dios nos miró con gracia y misericordia. Así mismo lo hizo con Noé. ¿Ya? A pesar de que la Biblia dice, ¿cierto?, que Noé caminó con Dios, Noé era especial y era dentro de toda su generación perversa, obviamente, era una persona que agradaba a Dios, de hecho, construyó el arca por un siglo o más de un siglo, creyendo en la promesa de Dios de que iba a venir un diluvio y que él tenía la responsabilidad de construir esta arca gigantesca, ¿ya? Para guardar los animales y guardar su familia, porque ese había sido el propósito. Y él creyó por todos esos años que eso iba a suceder. Entonces no es menor, pero aún así nada de esto sirvió para que a Noé hallara gracia delante de los ojos de Dios, sino que primeramente Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ya independiente de lo que él hizo o lo que haya hecho o lo que le faltaba por hacer. Simplemente Dios es misericordioso con nuestras vidas. Así que muy bien, hermano Bruno, gracias. Bueno, entonces pasamos a Génesis 6:9 para que ustedes vayan al texto. Seguimos avanzando
con Noé. Génesis 6, 9. Y ahí dice, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Ya? De este versículo podemos sacar varias conclusiones. Obviamente, era varón justo, dice, y era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Entonces, eh, para ser hallado justo, para haber caminado con Dios de esta forma, obviamente que Noé practicó algunas cosas que nosotros también debemos practicar, la justicia. Nosotros debemos actuar con justicia con nuestros hijos, con nuestra familia. Ya ser justo, no ser, como se dice, aprovecharse de las cosas, sino que actuar con justicia, dentro de la medida de lo posible, humanamente hablando, obviamente. También Noé actuó con obediencia, ¿ya? Con obediencia, fue cauto, fue obediente a Dios y generó comunión con Dios, como dice ahí en el texto, caminó Dios, dice, con Dios caminó Noé, ya en el versículo 9. Entonces generó todas estas tres cosas que para nosotros, sí, podemos decir que bueno que Noé hizo estas cosas, ¿cierto? Pero aquí viene lo terrible, ¿ya? Aquí viene lo especial y lo difícil, que es que Noé caminó con justicia, obediencia y comunión dentro de una generación totalmente perversa. Eso es lo que podemos decir que llama la atención, ¿ya? Porque la generación de Noé era corrupta, ¿ya? Se rebelaba siempre contra Dios, todos sus propósitos, todos sus planes, todo lo que ellos, su modo de vida, practicaban no la justicia, sino que la injusticia, eran desobedientes a la voz de Dios y a los mandamientos de Dios, eran desobediencia a oír y acercarse a Dios con humildad o arrepentirse, y sin embargo, eh, en vez de actuar con temor delante de un Dios y ser reverente ante él, ellos actuaban con violencia, ¿ya? No solamente violencia física, sino que también violencia moral. Eh, Acuérdense que nosotros somos seres morales y ellos transgredían constantemente la moralidad de Dios. Por lo tanto, estaban siempre confrontándose con Dios y esto era toda una generación, o sea, todas las personas, todos los hombres, tal cual como lo vemos hoy en día. Entonces, nosotros que vivimos en este mundo tan pecaminoso y tan corrompido, podemos más o menos tener una idea de aquella generación que vivía con Noé. Nuestra generación también es muy corrupta, no tiene que ver la corrupción con el nivel de educación como antes se creía. Ya antes pensaban que la gente era corrupta porque no tenía dinero o porque no tenía educación, pero hemos visto en clases anteriores, hemos comentado esto también, que gente con mucha educación, mucho conocimiento, aún se vuelve más corrupta que personas sin educación. Entonces no va por ahí. Eh, y es una generación nuestra, la que se revela contra Dios desde muy temprana edad, ¿ya? ¿Por qué? Porque los padres también se rebelan contra Dios, por lo tanto enseñan a sus hijos de alguna forma o inconscientemente a rebelarse constantemente contra Dios, ¿ya? No hay temor de Dios, no hay temor de Dios. En los jóvenes podemos ver, yo no sé si las personas que tienen más edad podrán corroborar esto de que las generaciones de jóvenes o adolescentes de hoy en día son, se revelan constantemente más que las generaciones anteriores. No sé, estoy especulando, puede que no sea así. Y siempre haya sido igual de exaltada como lo vemos hoy en día la juventud. Pero creo que últimamente jóvenes de 11 o 12 años practican cosas que en nuestra edad no se hacía, o quizás lo hacían a los 15 años, pero cada vez va bajando más el escalafón moral y ellos se revelan constantemente de una forma increíble. De verdad que no tienen ningún temor de Dios, no conocen nada de Dios, no quieren saber de Dios, no desean tampoco aceptar ese conocimiento porque su modo de vida es totalmente corrompido y diferente. O sea, no conciben la idea de Dios, y tampoco sus padres, lamentablemente. Y esto genera violencia, obviamente que genera violencia, transgresión moral, como dije, eh,
actitudes violentas, cuando no hay una motivación, a veces no hay algo que detone esta violencia, simplemente la gente reacciona violentamente, ¿ya? Lo podemos ver todos los días en las noticias que se muestra siempre como la violencia con la que hacen los robos, los asaltos, las encerronas, pero también la poca empatía con la gente mayor, con los niños. Bueno, entonces, de alguna forma podemos entender que esta generación en la que vivimos nosotros se parece o se parecía un poco a la generación de Noé, y ahí llama la atención de cómo este personaje, Noé, practicó la justicia, obediencia y comunión con Dios en medio de esta generación. Pero aún más, después vamos a ver y nos vamos a preguntar un poco, vamos a comentar lo que era criar a sus hijos, ¿ya? Porque no solo se salvó Noé, sino que también sus 3 hijos. De alguna forma, Dios los vio con misericordia. De alguna forma, Noé los crió de buena forma, entonces, de buena manera. Entonces, llama la atención, llama la atención. Bueno, seguimos avanzando entonces, Génesis 6 del 11 al 12. Si alguien lo puede leer, del 9, perdón, del 10, 11 y 12, por favor. Amén. Amén. Bien. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bien. Gracias, hermana Priscila. Entonces, vemos aquí y tenemos que hacer esta pregunta: ¿cómo recibió el hombre la tierra? ¿Ya? Y yo voy a leerlo. Génesis 1:31. Para que hagamos el paralelo, porque esto se está deteriorando cada vez más. Entonces no nos olvidemos cómo Dios entregó la tierra a la humanidad. Dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Ya? Todo lo que había hecho Dios, todo, completamente todo, era bueno, pero no solamente era bueno, sino que en gran manera era bueno. O sea, Dios es benevolente con la creación y con lo creado, eh, y se lo entregó en administración a los hombres. Y luego, cuando leemos en Génesis 6, ¿cierto? Unos capítulos después, vemos que la tierra estaba llena de violencia, dice el versículo 11, y que se corrompió delante de Dios. Entonces, vemos cómo el camino de lo creado, ¿cierto?, va cayendo y cayendo progresivamente luego de la caída de Adán y Eva. Todo se va corrompiendo, todo se va volviendo más violento, todo se va transgrediendo moralmente delante de Dios, no hay temor de Dios, y la tierra ahora va a sufrir un cataclismo de proporciones universales, ¿ya? Todo lo creado al final fue corrompido por la caída, y el hombre sigue corrompiendo la creación. Por lo tanto, viene un cataclismo que lo va a ver nuestro hermano Bruno la próxima semana, de lo creado, y es el culmine, ¿cierto? El clímax de esta historia de lo que veíamos en Génesis hasta esta parte, ¿ya? Lo creado, algo hermoso, algo bueno, pero la humanidad se corrompe hasta llegar al clímax, que es donde ya Dios aplica su juicio. Entonces vemos este deterioro. En las manos del hombre, hermano, y esto podemos aprenderlo en esta parte del texto, que en las manos del hombre nada prospera, nada. Ninguna cosa que el hombre administra solo va a prosperar. También puede decir, pero ¿cómo si hay empresas que prosperan y son seculares y tienen mucho dinero? Pero su fin es muerte. Y ahí está el meollo del asunto, ahí está lo importante. Y Jesús lo dice en los evangelios, que ¿qué pasa si tú trabajas en la tierra pero pierdes tu alma? ¿Qué pasa si generas toda la ganancia y toda la riqueza de la tierra pero pierdes tu alma? ¿Acaso puedes comprar una salvación con ese dinero? No. Y nosotros estamos de paso en la tierra, así que lo que generen esas millonadas de dinero, ¿cierto?, que generan otras personas y empresarios famosos que salen en la televisión,
obviamente que si no se arrepienten, todo ese dinero no les va a servir de nada. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Eso es lo que tenemos que analizar, cómo tenemos que ver el mundo nosotros, porque estamos de paso acá. Así que en la mano del hombre, obviamente que nada, nada, mis hermanos, nada, ninguna cosa, ningún gobierno, ninguna empresa, ni ninguna organización, nada va a prosperar lejos de la presencia de Dios. En cambio, sí va a prosperar, ¿qué cosa? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Y con sus errores, con quizás con gente que quizás no es cristiana, pero está ahí, con el trigo y la cizaña, como dicen los evangelios, aún así la iglesia va a prosperar. Y el plan de Dios se va a llevar a cabo y se va a cumplir. ¿Se dan cuenta? Cuando a veces nosotros vemos que no hay un mañana para la iglesia, que parece que la iglesia va cada vez peor, podemos ver que Dios, sin embargo, guía a la iglesia, a su iglesia, podemos decirlo así, ¿cierto? A su iglesia de una manera sobrenatural. ¿Ya? Y vemos su plan y su manifestación en aquellas cosas. Así que bienaventurados sea aquellos que perseveran, que perseveramos. Eh, Porque obviamente estamos trabajando, ¿cierto? Para las cosas del cielo y no para las cosas de la tierra. Así que, bueno, en la mano del hombre obviamente que todo se va a corromper, todo se va a corromper. Obviamente aquí cuando menciona que la tierra está corrompida, se refiere a que las personas que habitan la tierra están corrompidas. Entonces por eso tiene eh, esa idea de hablar de la tierra como las personas que habitan en la tierra. Por eso dice que la tierra está corrompida. Se llama Sinocde, creo que se llama esa. No sé si Mano Freddy sabe o me puede ayudar en eso. Que es como una idea de. ¿Sinocde se llama, hermano Freddy? Creo. Disculpa, que no estaba poniendo mucha atención. Disculpa, Pablo. ¿Cómo? ¿De qué lo último que hablaste? Me estaban hablando por WhatsApp, un hermano. Ya. No, que la Biblia dice que la tierra se corrompe. Pero la tierra, la frase la tierra es como una idea de que las personas que están en la tierra son las que se han corrompido. Entonces es una figura literaria, me Es una parece. figura literaria, sí, pero Sí. el nombre de la figura no la tengo. Ya, a ver si nuestro hermano Freddy o nuestro hermano Tito, que es profesor de castellano, nos puede ayudar ahí. Es algo con ese, Sinocde, pero no estoy seguro. Bueno, entonces, obviamente que engloba la idea de la tierra, esa frase, como las personas que habitan en la tierra. Ellos son los que se corrompen. ¿Ya? Evis Carballosa dice en un comentario, dice que cuando dice que la tierra se corrompe, dice, o sea que la corrupción, podemos decir que la tierra se corrompe totalmente, es una corrupción total y universal. Entonces, hay una idea, una tesis de que este diluvio pudo haber sido universal o pudo haber sido local. ¿Ya? Y obviamente hay varias teorías, obviamente, pero la que más la que más se acerca, creo yo, a la palabra es que fue un diluvio universal. Y ahí hay varios tips, por ejemplo, lo que acabamos de leer, que la tierra se había corrompido completamente. Si la tierra se corrompió totalmente, ¿por qué habría un diluvio acotado? No se entiende. Lo ideal o lo lógico, lo razonable, es que si la tierra completa se corrompió, entonces el diluvio es universal. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algunas ideas de poder tratar de interpretar correctamente esta sección. Entonces, la corrupción era total y universal. ¿Qué significa corrupción? Echar a perder o desfigurar algo. Eso significa corrupción. Echar a perder o desfigurar algo. En Proverbios 25-26, si alguien lo puede leer, Proverbios 25-26 habla un poquito de esto. Entonces, mientras alguien lo busca, aclarar de que esto no es dogmático, pero es muy, muy lógico, podríamos decir, que el diluvio sí fue universal y no fue local. No sé si alguien lo tiene, el Proverbios Sí, acá, 25. Llámanos. aquí está. Dice, como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío.
amén. Ya en otras versiones dice que cede, ¿ya? Como fuente turbia es aquel justo que cede a los planes o las actitudes o los actos del impío, ¿ya? Es una fuente turbia. Por eso es que nosotros somos sal de la tierra y estamos llamados a preservar, ¿cierto? Con nuestro ejemplo, la tierra, moralmente, obviamente, eso estoy hablando, ¿ya? Y eso estamos llamados a hacer. Entonces, cuando el justo se corrompe, obviamente que, o cede a las presiones de aquellas personas malas, son como una fuente turbia, no sirve en realidad para nada, es aquella sal que ya no sirve para nada y debe ser desechada. Hermano Freddy. Eh, Pablo, tocar un tema que igual es importante. Nosotros estamos en el mundo, ¿ya? Y la palabra de Dios nos dice que no somos del mundo. Es un tema igual es, ¿cuánto se llama? Es como, no sé cómo emplear la palabra ya para que no suene tan fuerte, pero eh, nosotros nos rodeamos con muchas personas, ya de nuestro trabajo, del entorno, y, y muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros podemos usar un lenguaje que usan las personas que nosotros nos rodeamos, ¿me entiendes? O sea, inclusive podemos decir algunas, cuentan un chiste de doble sentido y uno se ríe, ¿me entiendes, no? Usa un lenguaje soez y uno sin darse cuenta puede usar un lenguaje soez, ¿me entiendes? O si no, reírse, ¿ya? Entonces, el cuidado que uno tiene que tener en este sentido, porque uno tiene que guardarse para Dios, ¿ya? Incluso a mí me sorprende mucho que dentro de las mismas iglesias y personas, está hablando antiguas, y líderes, eh, cuando hay cosas que no tendrían por qué, ejemplo, decir o hacer un amén, estamos hablando de decir o hacer un amén, en que se cuenta un chiste de doble sentido y se ríe. O sea, yo al reírme estoy diciendo estoy de acuerdo, ¿me entiendes? O sea, y entro sutilmente en eso. Y de repente uno si plantea esto, es como, ay, pero ¿cómo eres tan fariseo? Como eres tan, y emplean otros términos, eres tan exagerado, sí. Pero resulta que uno se va deslizando, ¿me entiendes? ¿No? O sea, y después eh, entra en el mismo tenor y no hay ninguna diferencia el, con el impío, pues, ¿me entiendes? Que habla y que... A mí, ejemplo, me pasa en mi trabajo, yo me junto con personas y me cuesta porque tiene un lenguaje bien soez, ¿me entiendes? Y hablan de todo, entonces yo tengo que como conversar, pero en el momento cuando tienen las cosas, es como no reírme, no, porque si no, si el hecho de reírme, el hecho de decir, sí, esto como que comparto con ellos eso, po. Entonces, claro, me tienen catalogado como que, oye, que fome el Freddy. Ya, pero yo no puedo estarme diciendo con una risa o seguir la conversación que tienen ellos, porque si no voy a ser igual que ellos, po. ¿No? Y tenemos que marcar una diferencia. No es que yo sea más que ellos, somos diferentes y debemos de cuidarnos en este sentido, ¿ya? Y si está hablando de esto, tenemos que cuidarnos, ¿ya? Tenemos que cuidarnos para Dios, para nuestro Salvador, y obedecerle en amor, no porque, ay, que Dios me va a castigar si digo una palabra, no, no, eso es eso, no es eso. Eso, Pablo, gracias. Gracias, hermano Freddy. Yo creo que es un tema muy atingente a nuestra generación, porque estamos rodeados, digámoslo así, no por justificarse, pero estamos rodeados de ese tipo de comentarios, de cosas de las redes sociales, la televisión, y cuesta, la verdad que cuesta. Cuesta mucho marcar esa diferencia. Me pasa en el trabajo, me pasa en el trabajo. Ya en la universidad no, porque ya salí, pero no, nunca hice muchos amigos en la universidad, pero en el trabajo me pasa harto porque pasamos 7, 8 horas al día, entonces se generan lazos distintos y claro, al final tratar de
desmarcarse un poco de esos chistes es difícil. Es difícil. Así que tocó un tema muy específico, hermano Freddy, pero al mismo tiempo muy, muy difícil incluso de notarlo nosotros. A veces no nos damos cuenta y nos dejamos llevar. Así que a tenerlo en cuenta, hay que trabajar en eso. Yo trato de he mejorado harto, la verdad. Creo que cada uno de nosotros sabe nuestra debilidad. Ustedes tendrán la suya. Pero es un tema a trabajar y es súper, súper difícil, súper difícil. Así que gracias, Manfred, por ese comentario. Bueno, y dentro de toda esta generación violenta, moralmente, como dije también, no solamente física, podemos ver que hay definiendo un poco la palabra violencia, se escribe o en hebreo se dice jamás, ya que significa trato despótico, ya, o inmisericordia hacia un semejante. A eso se refiere la frase o la palabra violencia. Y eso es lo que vemos mucho a menudo hoy en día y también se veía mucho en aquel tiempo, ¿cierto? De Noé, un trato inmisericordia hacia el semejante, que lo vemos muy a menudo, como dije. La frialdad de nuestra generación y de nuestra sociedad se ve es más latente cada vez que también está provisto en la economía del país y del mundo de una forma más individualista que antes quizá. Así que de alguna forma esto se ha vuelto tan común como que algunos hijos ya no quieren tener a sus padres, por ejemplo, no quieren cuidarlos. ¿Ya? No sé si vi la otra vez la noticia donde mencionaban que la muerte de los ancianos, ¿ya? Cuando les preguntan a los hijos que si quieren hacer algún tratamiento o prefieren que no, el comentario decía que casi el 90% de los hijos preferían decir que no, ¿ya? A pesar de que, y llama la atención eso, no sé si le han escuchado, pero pasa muy a menudo, y, Voy a acelerar. y antes esto no era así. Ya los hijos querían mantener a sus padres, querían tener a sus padres, cuidar a sus padres. Sin embargo, ahora se escoge lo más fácil, podríamos decirlo, de alguna forma. ¿Ya? Lo mismo pasa con los ancianos que prefieren llevarlo a un hogar en vez de cuidarlo ellos. Y son cosas que pasan muy a menudo, más de lo que uno quisiera. Entonces, lo mismo con el aborto, mis hermanos, algo tan sensible, tan, no sé, delicado. Hoy día en la sociedad se trata como algo, como si fuera cualquier cosa, como al final botar una lata de bebida a la basura. Es casi eso. Y se habla mucho del lenguaje con que se tratan estas cosas. Ya no, antes se decía aborto, ahora no, después de que se decía aborto, porque la palabra era muy fuerte, aquí el lenguaje es muy importante. eh, Después se llamó interrupción del embarazo. Ya no suena tan fuerte como aborto, porque aborto casi matar al niño, pero interrupción del embarazo ya es un poco más suave. Y últimamente se define como derecho sexual y reproductivo de la mujer. Derecho sexual y reproductivo. Y dentro de ese derecho sexual y reproductivo de la mujer está el aborto, dentro de eso. Entonces, vemos cómo estos temas son realmente con un trato inmisericordia, como dice la PPT. De la misma forma se trataba esto en aquellos días de Noé. De la misma forma, o quizás peor. Eh, entonces, claro, nosotros tendemos a tratar esto como tan lejano, pero mis hermanos, no es tan lejano. Hay un comentarista que menciona que antes, que no sé, en España, eh, antes de que se legalizara el aborto, habían, si no me equivoco, 100.000 abortos al año, antes de que se legalizara. Y luego que se legalizó, pasaron los años y se han llegado a cometer hasta 8 millones de abortos.
8 millones de abortos. Entonces la cifra es increíblemente grande. De hecho, últimamente se está aprobando en Europa que las niñas ya no tengan que avisar a los papás de que quieren hacerse un aborto. Ya no van a ser necesario avisarle o informarle a sus padres de que ellas quieren hacerse un aborto, sino que el Estado va a proveer todo lo necesario para ese aborto e incluso tiene prohibido informarle a sus padres de aquel proceso que está viviendo. ¿Se dan cuenta? Quizás en los tiempos de Noé esto no era tan políticamente camuflado, ¿cierto? Obviamente, pero fíjense, estamos de la misma forma, solamente que se esconde, solamente que se trata de otras palabras, con otras formas, pero es lo mismo, mis hermanos, es el mismo asesinato. Así que increíble, pero esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, está dentro de toda esta generación la envidia, la codicia, el egoísmo que está tan latente en nuestros días, ¿cierto? Con las redes sociales, la envidia de aquellas personas que quieren tener lo que el otro tiene, incluso no viviendo mal, pero quieren tener más y más, son codiciosos, nunca están conformes, nunca están conformes. Al mismo tiempo el egoísmo. Entonces, todas estas cosas ya nos van formando una idea de nuestra generación, una idea real de nuestra generación. ¿Y qué vemos hoy en el mundo? Todo esto, todas estas cosas las vemos hoy en el mundo y cada cual le ha tocado vivir algunas cosas en su historia personal de envidia, de codicia o de egoísmo en su familia, en sus cercanos. ¿Ya? Así que esta era la generación, de alguna forma, en la que vivió Noé. Por eso es tan importante que Noé se haya caminado con Dios. Por eso es tan llamativo esto. Dice un comentario de Evis Carballosa, la tendencia del hombre es adorar y exaltar su propio poder, sus propias capacidades personales, olvidándose que hay un Dios todopoderoso y omnisciente que es el creador y sustentador del universo. Eso es una verdad indiscutible, mis hermanos, indiscutible. Cómo los gobiernos y las empresas y las organizaciones se olvidan completamente de que hay un Dios todopoderoso, omnisciente, y que Él es el creador y sustentador del universo. Sin ir más allá, los científicos que son reconocidos y son muy inteligentes y que claramente niegan, ¿cierto?, que hay un Dios creador, todopoderoso y sustentador del universo. Así que no tiene que ver con la educación, como dije, sino que más bien tiene que ver con la naturaleza de nuestra raza humana caída. Y ahora el versículo 10 que nos saltamos, ¿cierto?, es verdaderamente sorprendente, dice el comentarista, que Noé criase 3 hijos tan bien en medio de una generación tan maligna y perversa como la de sus días. Y yo creo que les pasa, ¿cierto? Porque estamos hablando de casi la misma generación y vemos cómo ustedes tienen que ir criando a sus hijos de una manera que aprendan de quién es el creador, el verdadero creador, quién es Dios, dentro de una generación tan maligna como la que hemos estado hablando y comentando en toda esta clase. Eso sí que es llamativo. Ya no solamente que Noé se apartó, sino que de alguna forma crió de buena forma a sus hijos. Bueno, y frente a toda esta generación perversa, caída y que no tiene temor de Dios, llegó a un punto cúlmine en donde Dios entonces decide traer un juicio a la tierra. ¿Ya? Versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Eso dice el versículo 13, y aquí emite Dios entonces un juicio y da el motivo del por qué va a traer un juicio tan letal a la tierra. Entonces, algunas ideas de por qué pasa esto. Una es que el hombre rechaza a Dios, obviamente que nadie busca a Dios, como dice Romanos, y esto es una realidad. Nadie busca a Dios y el hombre rechaza
rechaza continuamente, día tras día, ya esto no es como un día nomás, sino que día tras día, momento a momento, el hombre va rechazando a Dios continuamente. También el hombre rechaza la justicia de Dios. No quiere saber de la justicia de Dios. No quiere saber de la revelación de Dios. Y lo vemos nosotros en la revelación natural, el cielo, las estrellas, las montañas, pero rechaza esta revelación de Dios y adora lo creado. ¿Ya? Rechazan también la gracia de Dios. Dios les da oportunidades para que se arrepientan, pero el hombre terco, ¿cierto? No quiere arrepentirse y rechazan continuamente otra vez la gracia y la misericordia de Dios. Y por último, el hombre es el único responsable de su pecado. Por eso es que el hombre recibe ese juicio, porque aquel hombre que peca es el único responsable. Dios no tiene ninguna responsabilidad en aquel pecado que realiza el hombre. Ninguna. El hombre es responsable. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Así que después de todo esto que leímos, ¿cierto? De todo esto que se trata a la generación prediluviana y a la misma nuestra, Dios decide traer un juicio. Así que Dios le revela un plan, ¿ya? A Noé y le dice que él va a destruir la tierra. Y aquí vemos una cierta conexión de Dios con Noé, un cierto acercamiento. Dios tenía misericordia de Noé y obviamente que una conexión especial, una comunión en que Dios obviamente le dice lo que va a suceder y él le menciona que va a destruir toda carne y toda la tierra. Después pasamos a la descripción del arca en el versículo 14 al 16, si alguien lo puede leer para no ser tan monótona la clase. ¿Quién puede leer versículo 6? Perdón, capítulo 6, versículo 14 y 16, que es donde nos dice la descripción o las instrucciones de la creación del arca. En el capítulo 6, 6, versículo 14, 14 y capítulo 15. 6, del 14 al 16. Ah, ya, en el nombre del Señor dice, hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación de la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Amén. Gracias, hermano Tito. Entonces, Dios no solamente le revela lo que va a hacer con la humanidad y por qué va a traer esta destrucción, sino que tiene la comunión con Dios, Noé, de que le dice que él debe construir un arca y le da las instrucciones claras para que él pueda construir, ¿ya? Entonces, primera cosa que aquí el comentarista señala y es muy importante y no lo había pensado yo, no sé si alguno de ustedes, pero que el arca no es navegable. El arca no tiene timón, no tiene una forma de que se pueda guiar. Nunca había pensado en esto, nunca me había dado cuenta. Sino que se crea solamente un cofre, y eso se refiere a arca literal, significa cofre, ¿ya? Y este cofre no tiene ninguna forma de navegación, ¿ya? Entonces el comentarista y otros comentaristas como Bruce dice, el narrador, ya que es Moisés, no menciona un timón y tampoco instrumentos de navegación, ¿ya? Sugiriendo que la suerte del arca dependía solamente de la voluntad de Dios. Entonces me parece muy acertado esto y muy llamativo que el arca no tuviera ninguna forma de navegación, sino que solamente la guiara a Dios, porque a donde se moviera, al final se iba a mover por la voluntad de Dios solamente. Y eso me llamó mucho la atención. No sé si alguno de ustedes sabía esto o se había percatado de que no tenía ninguna forma de navegación. No sé si alguien quiere comentar aquí algo en esta parte, me parece muy interesante. ¿Se habían dado cuenta de eso? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie quiere comentar? No se habían dado cuenta. Entonces,
llama Lo la mismo, atención. ¿Sí? no, estábamos conversando lo mismo con Patricio, que tampoco nos habíamos dado cuenta de eso. Al contrario, como que siempre asemejamos arca, barco, Claro, está en nuestro inconsciente. claro. Y más adelante el texto menciona que se quedó en una cumbre, entonces yo dije, a lo mejor tiene que haber, haber guiado ahí Noé el arca así para llegar a la cumbre y cuando bajar el agua quedarse. Pero sin embargo, vemos que la misericordia de Dios solamente guiaba el arca por su voluntad. Díganme, por favor, si esto no es confiar en la provisión de Dios. O sea, si esto no es confiar en la voluntad de Dios, no sé qué podría ser. Yo creo que Noé, como dice Hebreo, ¿cierto? Actuó con fe, construyó el arca de una manera increíble. Un arca muy grande, ya esta no es una embarcación chiquitita, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero era inmensamente grande y eso nos da idea también de que el diluvio era universal, porque para qué hacer un arca tan grande, un barco gigante, si era algo local, no tenía ningún sentido. Este diluvio entonces nos da otra idea a la Biblia de que fue universal. Pero crear esto en tantos años y no construirle ninguna, no sé, ningún timón, yo me cuestiono, la verdad es que es como que construyó, no sé, una bicicleta y no tenía una forma de guiar la bicicleta, no tenía manubrio. No, es como construir un auto sin la maneja, yo le decía cuando chico, pero el manubrio. Sin la maneja, ¿ya? Sin ninguna dirección, mis hermanos. Si eso no es confiar en Dios, yo no sé qué. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos de depender de Dios. ¿Les pasa a ustedes? ¿Lo habían pensado así? El mejor ejemplo de depender de Dios es construir este cofre sin ninguna forma de navegación. Solamente Dios la guió, solamente Dios supo cuándo el agua iba a bajar, solamente Dios supo cómo lo iba a hacer, cómo estos animales se iban a mantener dentro. Increíble, me parece algo tan infantil, porque el arca lo vemos como algo tan infantil y siempre contamos esta historia a los niños y da risa porque los niños caminan con su traje, ¿cierto?, de animalito y todo eso, pero sin embargo vemos que esto no tiene nada de chistoso, sino que vemos que este es un mundo caído totalmente apartado de Dios y que necesitaba un juicio. Entonces, que Noé construye un arca sin ninguna navegación me parece increíble, solamente dependiendo de Dios, ¿ya? Y quería hacer esa mención, ese alcance. Yo espero que le haya parecido igual de importante a ustedes. Bueno, Pablo, ¿sí? sí, mira, es bonito lo que se genera con esto porque en el sentido de cómo Dios nos muestra cosas que están en la Biblia que uno lo lee o lo ha pasado así y ni siquiera no ha notado esto, ¿me entiendes? Y es esto y hay mucho porque hay muchas riquezas que hay dentro de la palabra de Dios, son riquezas incalculables. ¿Ya? Y es bonito, y uno cuando lo estudia se siente gozoso porque uno dice, chuta, y Dios me lo está revelando a mí, ¿me entiendes? ¿No? Es como, ¡ah! Qué rico, ¿me entiendes? Uno se siente satisfecho, es como después de comer, ya cuando uno come a la mesa y dice, ¡ay, qué rico!, ¿cierto? Ya, esto mismo, después de escudriñar, después de dedicarle el tiempo a Dios, de sentarse y vamos y seguimos. Y esto es lo que produce la palabra del Señor, ¿ya? Pero también hacer un paréntesis, que como también nosotros nos sentimos tan gozosos y contentos por esto, de repente nosotros vamos y queremos contarle a todos, ¿me entiendes? Estas cosas, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, un comentario. ¿Sí o no? ¿Sabías que no tenía tiempo? Oye, ¿sabéis que ya? Entonces, y ahí viene el asunto, es yo a quién se lo cuento. Estas riquezas, estas perlas, ¿a quién se las cuento? ¿Ya? Y la palabra de Dios es clara. No debemos echar las perlas. ¿Ustedes saben dónde? Sí, ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cierto? A los cerdos, fuerte. Porque dice que no sea cosa de que después vuelvan contra vosotros y os hagan daño. Lo dice con otras palabras.
En otras palabras, no debemos nosotros contar estas riquezas que Dios nos entrega a personas impías que se burlan y que se mojan de las cosas de Dios. Porque lo que nosotros estamos hablando, aquí entra un impío y a todos nos va a tildar de locos. Porque son cosas espirituales. Y estas cosas espirituales con el Espíritu de Dios se discierne, con nuestro espíritu. Por lo tanto, las personas que no han entregado su vida a Cristo, nosotros no tenemos por qué contarle estas cosas. Contémosle las cosas que sobre el arrepentimiento, sobre el perdón de pecado, sobre cómo llegar a Cristo. Pero estas cosas no. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros le estamos dando alimento para que se burlen después de nosotros. Tengamos cuidado. ¿ya? Amén. Gocémonos entre nosotros y prediquemos el Evangelio ¿ya? a las personas que no conocen a Cristo. Eso, Pablo, gracias. Gracias, hermano Freddy. Hermana Chanita. Es que lo que hablabas, Pablo, me hacía pensar mucho y también sorprenderme porque a la vez entender que Dios es perfecto, es eterno, santo, que este monumento, por decirlo así, esta arca que construyó Noé, que era casi, yo creo que mejor que el Titanic. Entonces, que era casi perfecto, o sea, era perfecto para mí. Yo creo que fue perfecto. Pero uno piensa humanamente, no está el timón, ¿dónde Sí, está es el como timón? raro, ¿cierto? Pero yo digo, Dios perfecto. Y Dios lo Sí. quiso hacer así. Era para que dependiera de Él. Dependiéramos, en el fondo, Él guía nuestra vida, ¿entiendes? Amén. Entonces, eh, me encanta esto, llevarlo a esa parte y para Dios no hay nada así al azar, sino que esto fue porque Él lo quiso así. Amén. Entonces, eso quería compartir. Gracias, Chanito. Y tiene toda la razón. Dios no deja nada al azar y como que las instrucciones le faltaban. No sé si ustedes han armado un mueble, pero cuando nos sobran piezas o nos faltan piezas, ay, nos da rabia, pero ¿se habrá cuestionado Noé que le faltaban piezas? Le habrá dicho no tiene timón. Bueno, increíble. Noé, para que vean ustedes el personaje de Noé, o sea, no pasa desapercibido. Él confiaba realmente en Dios, así como Abraham también. Y muchos Pablo, otros. ¿Mm? Pablo, y también de confiar, también destacar lo que era la obediencia, porque Dios le dijo, le dio un marco de qué construir y fácilmente él también podría haber añadido cosas que podrían haber sido buenas, pero simplemente Dios, o sea, perdón, Noé hizo lo que Dios le mandó nomás, no hizo más ni menos, sino que hizo exactamente como Dios le mandó, los detalles que Dios le mandó, y lo hablamos clases pasadas, que a veces nosotros tenemos intenciones buenas, humanamente son muy buenas, y Noé a lo mejor hubiera dicho, ¿sabes qué? Le falta un timón para, no sé, ir a algún lado, no sé, anda a saber, porque Noé tampoco sabía cuánto tiempo iba a estar ahí, o sea, No. cuánto tiempo iba a durar todo ese proceso, y finalmente la obediencia que tuvo, o sea, confió mucho Noé en todo lo que Dios estaba diciéndole a él lo que iba a pasar, y en la providencia finalmente también de Dios, pero su obediencia, o sea, a cumplir exactamente lo que Dios le dijo, también era bueno destacar ese punto de la obediencia. Gracias, hermano. Y tiene toda la razón, porque nosotros siempre escuchamos esto de las predicaciones, queremos ayudarle a Dios. Queremos ayudar, porque pensamos que, pero ¿cómo va a pasar esto? O sea, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo Dios me dijo, o no sé, creo que me va a bendecir, pero no sé, yo supongo que tengo que hacer esto, otro? eh, ¿Cómo voy a ir a la palabra? Tengo que estudiarla, pero me falta esto, mejor voy a tomar un curso. Y tantas cosas que al final nos enredamos tanto, mis hermanos, y la vida pasa y al final, y a veces Dios es tan sencillo, es tan sencillo, es tan cercano a nosotros, es tan, eh, ¿cómo decirlo? Es tan básico en el buen sentido de la palabra. Y nosotros nos complejizamos tanto, mis hermanos. Nuestra mente ya avanzó 10 kilómetros y Dios simplemente abarca todo. No podemos entender. Y ahí nos cuesta entender la mente de Dios porque Él ve todo y sabe todo de antemano.
y nosotros no. Entonces, también ahí caemos, y muy bien lo que dice nuestro hermano Bruno, queremos tratar de añadirle cosas que Dios no nos dijo, y ahí donde caemos y pecamos y nos equivocamos y volvemos a caer y Dios nos vuelve a levantar, y ahí le hacemos caso, como Él nos dijo que tenía que ser. Pero bueno, sigamos entonces en esta hazaña, porque vienen cosas incluso más hermosas. Fíjense lo que viene ahora. El pasaje del capítulo 6, versículo 14 y 16, hablaba de calafatear. Dice, versículo 14, hazte un arca de madera, de gofer, o de ciprés, me parece que era la madera. Ya, gofer, que algunos teólogos no han encontrado qué significaba gofer, pero otros dicen que significaba que era el ciprés. Bueno, harás aposentos en esta arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera, dice, versículo 14. Y aquí llama la atención de que calafatear, que es kofer, ya, se asemeja mucho a la palabra kafar, que significa expiación. Y el comentarista menciona que, de hecho, la raíz de la palabra kofer es kafar. Entonces, menciona que el escritor explica de que el arca debía ser calafateada, debería ser impermeable, ¿cierto? ¿Ya? Y cubierto todos los palitos por dentro y por fuera, para que no pasara el agua, con esta actividad que era calafatear este barco, este cofre. Entonces llama la atención de que la raíz de esta palabra es la expiación, que era escafar. Y claro, sugiere cierta coincidencia o similitud con la palabra, como dice ahí. Puede ser coincidencia lingüística. Y otros estudiosos mencionan que aquí vemos el primer indicio, ya, de la aparición, el primer indicio de la palabra expiación. Porque la raíz de la palabra calafatear es expiación. Entonces, claro, podría ser, no quiero ser dogmático en esto, pero llama la atención de que, si lo vemos de esta forma, el arca estaba cubierta por la expiación. Alguien iba a pagar el precio. O sea, a eso se refiere expiación. Alguien paga por algo que yo debía haber pagado. Entonces el arca es recubierto con esto. Llama la atención, igual es hermoso pensarlo, y no deja de ser llamativo esta coincidencia, que sean tan similares estas palabras en su raíz. Entonces, dice el comentarista, el arca era un refugio, ¿cierto? Seguro ¿de qué cosa? De la tormenta de la ira de Dios. Porque aquí viene el juicio de Dios. Y el arca era un lugar seguro. El arca era segura a causa de la cubierta o revestimiento de la brea, ¿cierto? Que ahí se refiere a calafatear, o en virtud de la expiación anticipada que se ve aquí. De modo que el arca era impermeable en virtud de la expiación o de la cubierta protectora de este cofre. Del mismo modo, el sacrificio expiatorio de Cristo, dice el comentarista, en la cruz, en la cubierta protectora de todos los que son declarados justos por la fe en Él. ¿Ya? Es una idea muy, muy bonita, y me pareció llamativo incluirla. Y por último, ya concluyendo la clase, no queremos dejar pasar de lo que dice el versículo 14-16, ¿ya? Lo que se refiere a los codos, por cierto, un codo egipcio entre 20 y 17 pulgadas, un codo babilonio o babilónico, 19,8 pulgadas, ¿ya? Y los teólogos cifran en un promedio de 18 pulgadas, a eso se refería más o menos un codo. Entonces, leí y vi algunas imágenes del arca de una forma más acertada a lo que se pudiera planificar, y tiene una altura de 14 metros, un ancho de 16 metros más o menos, y un largo de, creo que entre 45 metros, 50 metros, por ahí era el largo. Entonces era una estructura realmente inmensa. Muy, muy llamativa. O sea, cualquier persona que esté viendo a Noé construyendo tremenda embarcación, cuando dicen algunos estudiosos que aún no llovía, realmente era para tildar de loco a Noé. O sea, sin embargo, Dios le da, y aquí otra vez, Dios le da esa capacidad a Noé para creer.
porque esto es increíble. Humanamente es increíble, no se puede creer, pero Dios le da esta capacidad a Noé para creer, Dios le da la capacidad a Noé para obedecer y le da por último el don de la fe, ¿cierto? Para creer en los propósitos de Dios y en la salvación finalmente de Dios. Así que hasta acá la clase de hoy, con esta imagen increíble, ahí pues ustedes pueden ver las personas abajito, 14 metros de alto, tenía en promedio, lo cifran los teólogos, esta tremenda embarcación. Es como construir un barco en medio del desierto, como algo así. Es raro, es súper extraño, pero bueno, Noé creyó en Dios, ¿ya? Y creyó en la promesa y en la salvación de Dios. Eso es lo más importante. Él creyó en la salvación de Dios. Va a venir algo terrible, ¿cierto? Pero cuando llegue eso terrible, yo me voy a aferrar a Dios y le voy a creer y voy a construir esta arca, este tremendo barco. Y predicó Noé, ¿cierto? Todos estos años para que la gente se volviera a él. No mencioné acá de que el arca tenía solo una puerta. Yo creo que pensé que iba a llegar a ese pasaje, pero... y en Juan 10, creo que lo anoté por ahí. Juan 10:9, me parece, que lo tengo por acá. Ya que el arca tenía una puerta y no quería dejar pasar esto tan importante. Parece un detalle, pero no es un detalle, es algo muy importante. Déjeme buscarlo para leerles el pasaje. Dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9. Dice Jesús, yo soy la puerta. ¿Ya? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cierto? Porque más arriba habla de las ovejas. Un poquito más arriba dice versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Por eso habla de los pastos. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero los que oyeron, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que no quería dejar de mencionar de que el arca tenía solo una puerta y que solo Dios la cerró. Noé no cerró la puerta del arca, sino que fue Dios. ¿Ya? Y vemos más adelante en Juan de que nada más ni nada menos que Jesús mismo es la puerta para la salvación. Así que con eso, hermanos, concluimos la clase de hoy. Falta una parte del capítulo 6, que les voy a mandar un video que ya lo tengo listo, y que habla sobre el pacto de Noé. Y creo que esta forma, este predicador, este teólogo lo dice muy bien y prefiero enviarles el video para que quede muy, muy claro a lo que se refiere el pacto de Dios con Noé. ¿Ya? Y por eso se los voy a enviar por video. Espero que lo vean, ¿cierto? Para que cuando lleguen a la próxima clase del capítulo 7, que lo va a tener nuestro hermano Bruno, hay ahí entonces una línea de tiempo recorrida. Mano Freddy. Sí, una observación. Mira, yo tengo la Biblia Plenitud, ya de estudio. De aquí sale las dimensiones en cuanto a metros. Leo lo que dice la Biblia. Que el largo tenía 150 metros Ah, por un ancho de 25 metros y 15 metros de altura. Pero si sí, nosotros tomamos los 300 codos de longitud, los 50 codos de anchura y los 30 codos de altura y lo transformamos desde 45 centímetros, varía en sí. 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de altura. Ya es una aproximación más o menos en cuanto a tener una referencia. ¿Sabes por qué? Porque igual es importante. Yo me recuerdo hace muchos años, cuando era más joven yo, escuché una predicación del Arca, ya sobre Noé, y los hermanos dijeron el Arca era, todavía estaba la iglesia de bandera, yo decía, el Arca es como la bandera de aquí al Cerro San Cristóbal, No. porque era muy grande el Arca. ¿En serio? Entonces, claro, tenía buena intención, pero le faltó un poquito de matemática. Sí. Eh, Y claro, la y diferencia se produce porque algunos
cifran los codos, tienen distintas medidas. Eso nomás, pues, para que no nos enredemos en esa parte. Claro, pero en cuanto a que el arca sí era grande, pero tampoco era, Claro. era tan grande como los transatlánticos que hay ahora. No era tan grande. Pero digamos que para la época era inmensa. Pues, a eso sí que hay que Y, apuntar. sabes que mientras en el estudio de ahora me preguntaba, ¿y en esa época habrá existido navegación? ¿Habrían existido puertos? ¿Habrán existido botes? ¿O solamente se desarrollaba la vida humana en la Tierra y todavía no se extendía hacia las zonas costeras? ¿Me entiendes, no? Sí, Una pregunta, porque muy buena pregunta. a lo mejor resulta que estaba construyendo un barco y nadie sabía que era un barco. O sea, ¿y qué está construyendo este loco? ¿Me entiendes, no? O Sí, sea, verdad. claro, lo tildaron de loco, pues si, ¿qué es lo que es? ¿Verdad? Sí, un barco, ¿y barco para qué? ¿Para qué sirve esta cuestión? No, si es para el agua, ¿y qué dónde hay agua? Mateo, ¿no? Entonces, claro, si tú no miras así, a lo mejor nos hemos estado riendo de este loco que está construyendo una cuestión que, Mateo, ¿no? O sea, Llama la atención. entonces, sí, eso es gracioso. Sí, son muchas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, otros teólogos dicen, más críticos, dicen que esto no pudo ser porque en el arca no pudieron haber cabido todas las especies que existen y que han encontrado hoy en día en la Tierra. Entonces, toda esa variación de especies no pudieron haber entrado todas en el arca. ¿Ya? Entonces, claro, llama la atención. Pudiera ser, no tengo respuesta para eso, pero si Dios dijo que entraran de dos en dos y que Él los iba a cuidar, ¿cierto? Y los iba a hacer prevalecer, yo le creo a Dios. Obviamente que eh, cómo se haya desarrollado después todas estas distintas especies, o si cupieron todas o no, obviamente que es Génesis un libro narrativo, no es detallista en cuánta especie cayeron dentro del arca, cómo cupieron todas, eso no lo dice, pero sí sabemos que Dios fue el que hizo prevalecer la vida en la tierra de la forma que Él la hizo prevalecer y que está en la palabra. Así que eso, algunas críticas que se hacen ahí de alguna forma para evidenciar de que esto es solamente una historia mitológica y que no fue real, no fue un hecho histórico. Pero bueno, Oye, eso mis Pablo, hermanos. ¿Sí? ¿puedo dar un dato? Sí, Es que, yo sigo por Instagram eh, una atracción que hicieron una réplica real del arca, ya. que está en Kentucky. Y es como un museo, son cristianos. Parece que el que proyecté o no, no estoy No seguro. sé, puede ser, por eso me llama la atención, pero así que Ese. para mí sería un sueño ir ahí porque es muy lindo, yo lo sigo y hay zoológico adentro, ven cómo, No sabía. informan cómo fue la vida humana, todo ese proceso, es muy lindo. Así que un dato, si ¿Cómo que se llama alguien, la página? espera, a ver, la tengo aquí, se llama en inglés Ya, Ark Encounter, o sea, Ark en construcción, ya. pero en inglés Ark, A-R-K, Compártala, por Sí, favor. compartan el grupo de WhatsApp. Encounter. Sí, ya. Ahí le voy a mandar, es muy buena. Ya. What? Ese es mi sueño como familia, ir con mis hijos para allá, pero no sé si me va a cumplir porque es muy lejos. Bueno, muchos datos de sobre el arca y muchas historias también de que han encontrado restos del arca en no sé qué parte. Algunos son certeros, otros como que son demasiado rebuscados, pero sí han encontrado restos que son muy sospechosos y que pudieran ser realmente el arca, ¿ya? Así que eso refuerza obviamente la tesis de que, y hay documentales también en la tele si ustedes lo quieren buscar, no sé si en Netflix, pero hay documentales, me parece que en YouTube, Mira, disculpa, yo tengo una revista del año 1980 y tanto correcto, sobre eso, ya, sobre la parte del arca, porque está en el monte Ararat, que lo dice la Biblia. sí,
¿ya? Y está en un lugar muy alto donde hay hielos que no se derriten. Es por eso que se supone que ahí a nivel satelital se hizo una proyección y está depositada el arca ya en el monte Ararat, que lo dice la Biblia. Ya después lo vamos a estudiar. Por si acaso, es un estudio, no me acuerdo, de la National Geographic, para eso estaba hablando del año 1900, pero tengo yo esa revista, por ahí la voy a buscar. Ya. Entonces escanea toda y la manda. Sí, sí, ahí la. Ya. Ya, hermanos, entonces con eso concluimos la clase de hoy y vamos a hacer una oración entonces para que nos vayamos con la bendición de Dios. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este momento, Señor, agradable que hemos pasado con nuestros hermanos, Dios mío, hablando de tus grandezas, hablando de tus misterios, Señor, y tantas cosas que nos llaman la atención, Dios mío, sobre Noé, sobre lo que construyó, sobre tus mandatos, sobre tu juicio, Señor, y sobre esta generación perversa, Dios mío, que se asemeja tanto a la nuestra, lamentablemente. Te pido, Dios mío, una bendición para nuestras vidas, para nuestras familias también representadas, Dios mío. Te pido una bendición por nuestro corazón, Señor, por nuestra mente, para que nos acerquemos más a la lectura de tu palabra y no solamente a la lectura despistada, Señor amado, sino que a escudriñar tus escrituras, Señor, de una forma seria, de una forma pausada, Señor, de una forma en que podamos extraer la riqueza de tu palabra de una forma seria y de una forma real. Ayúdanos a eso, Dios mío, y no solamente leerla superficialmente. Te pido una bendición grande por esta clase, Dios mío, y que podamos seguir estudiando, Señor, con esta alegría y con este compañerismo, Dios mío, de la clase de hoy en un futuro. Te pido una bendición grande en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, que Dios les bendiga mucho, pueden despedirse y nos vemos en próximo sábado.